y donde en un país donde solamente unos pocos sectores sostienen o mantienen la mayor carga fiscal, depender de los combustibles como la tercera fuente de ingresos de un país se vuelve muy riesgoso. Entonces, yo creo que hay que darle a la narrativa la valoración correcta. No es solamente por los precios internacionales, eso es solamente un factor. Casi el 50% de lo que pagamos los hondureños en bomba son impuestos. Eso no le gusta al gobierno, ni a este, ni a cualquier otro que hayamos nosotros en el pasado criticado como lo hemos hecho, pero es la realidad. Y es una situación que tiene muchas aristas y, como bien dijo usted, licenciado, tiene un impacto directo en la economía nacional, especialmente en el tema de inflación que afecta a la canasta básica de los hondureños. Solo antes de presentar a mi invitado Héctor Pérez, si no se le aplicara ningún impuesto a los carburantes, más o menos ¿en cuánto andaría el galón de diésel, el galón de gasolina? Bueno, quítele que por cada 100 lempiras que pagamos en un galón de combustible, o sea, se paga más, pero por cada 100 lempiras, dependiendo del combustible, anda entre un 23 y un 30% de impuestos directos. Entonces estaríamos hablando de que en lugar de 100 lempiras, póngale que podríamos pagar 75 lempiras, 25 lempiras a favor del consumidor por cada 100 lempiras. Entonces eso ya es algo significativo y vendría a aliviar la situación. Muy bien. Y algo que me llamaba poderosamente la atención aquí con el amigo Darwin Ponce y también con Héctor Pérez, era un comentario que hacía alguien ligado con la empresa privada, que este impuesto que los gobiernos, o sea, que el Estado cobra a través de los carburantes, no va detallada en la factura que le dan en bomba. Vamos a platicar más sobre este elemento con Darwin Ponce. Bueno, Héctor Pérez, vamos a colocar en pantalla los comentarios que ha hecho don Dante Mossi. Sumado a los comentarios de Darwin Ponce, me parecen altamente responsables. Dice, vamos a colocar el anterior, porque este es el segundo comentario que hace en la cuenta de X don Dante Mossi, haciendo énfasis en el impacto inflacionario. No se anuncia ninguna medida de mitigar el impacto en los fletes, fertilizantes, alimentos para los pobres, electricidad o salario mínimo. Nos condenan a tasas de interés al alza y depreciación de la moneda. Puntos suspensivos. Coloquemos el segundo. Esto lo dice el expresidente del Banco Centroamericano de Honduras. Estas medidas no protegen a los más vulnerables. Para darles algunas sugerencias, consideren: 1, proveer una rebaja temporal a los impuestos; 2, aumentar la oferta de alimentos en Banasupros; 3, proveer exoneraciones a tasas blandas para la importación, dice don Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano, y créditos blandos para la importación de fertilizantes. Bueno, la clase política representada en el Congreso Nacional, partiendo de lo que dice don Dante Mossi y de lo expuesto por Darwin Ponce, que dice, bueno, en Honduras, si no se cobrara un impuesto a los combustibles, los precios andarían por los 75, 80 lempiras por galón. Buenas noches, abogado. Buenas noches, licenciado Eric. Gracias por la oportunidad, al igual al licenciado Darwin. Un placer. Mire, está claro que Honduras no es un país productor de combustible o de petróleo y de sus derivados. Lo que toca es mitigar o buscar medidas alternas para evitar el impacto del pueblo hondureño. ¿Cuál es el problema si le quitamos eso de que le quitemos los impuestos? Siempre ha sido el tema de discusión en todos los gobiernos cuando viene un alza. Pero entonces, ¿cómo va a funcionar el aparato gubernamental? Yo soy abogado, soy independiente. ¿Qué pasaría si yo, cuando voy a registrar al Instituto de la Propiedad, están trabajando solo con la mitad de empleados porque no le pueden pagar? O sea, ¿cómo va a funcionar el aparato gubernamental? Lo que yo creo que lo que podríamos hacer nosotros es, ¿qué? Una pregunta, me gusta porque usted es analista de protección al consumidor, ¿correcto? Yo no he visto que esa dirección de protección al consumidor ha ido a calibrar las bombas
porque ahí también se puede estar. Usted sabe los problemas que tienen las bombas, ¿verdad? Que no le echan el combustible correcto, la cantidad correcta. O sea, yo no he visto una dirección de protección al consumidor que está en supervisión continua ahorita para ver si realmente lo que está comprando el usuario se lo están dando. Esas bombas de combustible han tenido problemas históricos, que supuestamente cuando usted paga una cantidad no es lo que le están echando. Eso es una medida para proteger al usuario. Otra cosa también, me gustó también el Twitter de la X del señor Dante Mossi, donde dice que el Banasupro, ¿qué está haciendo el Banasupro? No está haciendo nada, porque ellos también deberían de poder colaborar y dar estos productos alimenticios básicos a un precio moderado y no a un supermercado. Porque hoy en día la pulpería ya no es opción. Muchos dicen, no, yo voy a la pulpería, no voy al supermercado, porque es más barato, pero no, mami, la pulpería es más caro que el supermercado. Pero es que mucha gente prefiere ir al supermercado, licenciado. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, con cosas pequeñas, pero que van ayudando a la economía familiar. Cuando usted compra un pollo en un supermercado, compra un que pese X libras, está comprando más hielo que la misma carne de pollo. O sea, la Dirección de Protección al Consumidor, ¿qué está haciendo para poder, por lo menos, que el usuario compre lo que está comprando y no le estén metiendo gato por liebre? Muy bien, ese es un buen punto y es una buena tarea que le vamos a dejar a los de protección al consumidor, y hay que decirlo, en manos. Pues sí, pero eso, aquí estamos en una situación de país, pues. Aquí no hay partidismo ni correligionario, estamos en una situación crítica. Ese es buen punto. Mire, le acabo de preguntar ahorita a la inteligencia artificial en cuánto se cotiza el barril de petróleo en el mercado internacional. Me dice aquí la IA que a fecha de hoy, 5 de abril del 2026, estas son las cotizaciones. Está a 111.44 el petróleo Brent. El petróleo WTI me dice que está a 111.54. Son 10 centavos de dólar la diferencia. Este ajuste, vamos a colocar nuevamente en pantalla la tabla que va a ser vigente a partir de mañana lunes a las 6 de la mañana. 10 lempiras el diésel, 13.31 el querosén, 6.02 la regular, 6.59 la super, y tenemos también un incremento de 0.94. Damos brevemente la pestaña donde está el horario. Es del LGP, el vehicular, el que utilizan los taxis. Va a subir 94 centavos, prácticamente un lempira. En razón de lo que se está cobrando en el mercado internacional por cada barril de petróleo, ¿se justifica? No, no se justifica. ¿Por qué no se justifica, Darwin? No se justifica porque, bueno, el abogado Pérez dijo que no somos un país productor. De hecho, en toda América solo hay 8 países que producen petróleo, y de esos 8 solo 3 refinan: Brasil, México y Estados Unidos. Lo hacía Venezuela también, pero ya no estaba haciéndolo en grandes cantidades, y ahora el dueño de ese petróleo es Estados Unidos. Entonces, no estamos pagando los precios que deberíamos pagar, y esto no ocurre en este gobierno, ocurre desde los gobiernos anteriores. Histórico. Sí, de hecho, nosotros como organización criticamos mucho al partido que acaba de salir, porque cuando el petróleo anduvo rondando los 57, no llegaba ni a los $60, la gasolina rondaba siempre los 100 lempiras, superaba los 100 lempiras, bajaba a los 100, pero estábamos pagando precios como cuando el barril costaba más de $100. Entonces siempre criticamos eso, y desde ahí nos dimos cuenta que realmente no existe tal cosa como un subsidio. Los subsidios no son reales, o sea, los gobiernos nos engañan, nos mienten con los subsidios. No es algo ni siquiera que nosotros consideramos como una realidad. Bueno, ahí quiero intervenir porque hace 2 fines de semana el gobierno de la República en conferencia de prensa daba un dato que me parece muy interesante. Dice el gobierno que semanalmente se está haciendo un aporte en el tema de subsidios de 160 millones de lempiras entre las gasolinas y el diésel. Si no me equivoco, creo que son 116 millones de lempiras en el tema del diésel, en el tema de las gasolinas, y 44 millones en el tema del diésel.
lo explicaron en Casa de Gobierno, que a propósito, dicen algunos, bueno, este tema mediáticamente no se está manejando bien porque hay un malestar ciudadano con el tema de los constantes ajustes al precio de los carburantes. 160 millones le cuesta al Estado, dice el gobierno, este subsidio del 50% del incremento real que deberían experimentar los precios de los derivados del petróleo. Pero yo les pregunté que nos mostraran, por favor, en el presupuesto de qué partida, de qué renglón están afectando para un subsidio. No tuve respuesta. Para usted es falso. Es falso. Es falso sencillamente porque imagínese usted, si no se estuviera pagando un subsidio, ¿cuánto estaría la gasolina super? Entonces, no es cierto, porque en el mercado internacional, ahorita la gasolina anda un poco, si usted la compra en puerto, está un poquito arriba de $3, 3.10 creo, si no me equivoco. Entonces, ese valor, con la traída a Honduras, los impuestos que se pagan por traer el combustible, no dan para que estemos pagando los precios actuales que estamos pagando. La realidad es que el mayor cargo que tenemos nosotros, los hondureños, por concepto de precio de combustible internamente, es por los impuestos. Y estos impuestos son los que están afectando verdaderamente el precio. Lo del precio internacional no lo podemos manejar. Eso lo vamos a tener que pagar. Pero si tuviéramos una rebaja en los impuestos o la desaparición de esos impuestos, que lo veo difícil, tuviéramos un buen alivio. El abogado Pérez preguntaba... Permítame ahí, mire, uno cómo se auxilia ahora con el tema de la inteligencia artificial, con el precio que usted daba. ¿Cuánto vale el galón en puerto? Me dice aquí la inteligencia artificial que la gasolina super, me dice en Puerto Cortés, 108.74 lempiras por galón. ¿En Puerto Cortés? En Puerto Cortés. La gasolina regular, 93.74 por galón. El diésel, 89.60 por galón, me dice aquí. En Puerto Rico, la gasolina regular, $3.75. La gasolina premium que utilizan ellos es de $4.15. El diésel, aproximadamente $4.75. En Puerto Barrio, Guatemala, la gasolina superior, 40 quetzales.54. La gasolina regular, 39.53. El diésel, 42.51 quetzales. Bueno, en el puerto, aquí en el país, ya la gasolina en el puerto ya pagó algunos costos. Por eso que tiene ya un valor. Pero si usted lo compra en el Golfo, directamente con el proveedor, en Estados Unidos, el precio es diferente. El asunto es que Honduras no compra carburantes. Mire qué tremendo, qué vergüenza. Honduras. Vamos a coloquemos en pantalla nuevamente la tabla para que, en razón de lo que nos está explicando Darwin, adelante, Darwin. Sí, Honduras no compra carburantes en el mercado internacional, lo hace la empresa privada. O sea, eso es vergonzoso. Vergonzoso, ¿por qué? Porque significa que Honduras no tiene dónde meter ni un galoncito de combustible o crear una reserva estratégica como se propuso allá por los años 70, inicios de los 80, como ocurre en China, en Japón, en muchos países que tienen una reserva estratégica de hasta de 120 días. Me decía un amigo que ha trabajado en la ANE que la reserva estratégica de Honduras, por cuestiones de guerra, así lo detalla la ley, es de 8 días, solamente 8 días. Pero con la empresa privada. Pero con la empresa privada. Entonces, uno desconoce, y me gustaría que personeros de UNO, la empresa UNO, o de Puma Energy, o de la Texaco, nos dijeran cuánto nos están cobrando por almacenaje, cuánto están cobrando por traer ese combustible a Honduras, ya que Honduras no puede, es incapaz. Tenemos décadas de no poder hacer esto, no tener una reserva estratégica y tener un colchón. Por ejemplo, si tuviéramos una reserva no estaríamos pagando estos precios,
porque cuando el combustible estaba a buen precio se pudo haber comprado. Esa es una solución que se puede ir considerando. Pero ellos, ¿qué es lo que dicen? Somos muy corruptos para tener una reserva estratégica. Eso es lo que dijeron en público los personeros de la Secretaría de Energía. Usted explicaba, Darwin, una dinámica que una cosa es el diferencial del tema del ajuste al tema de la rebaja. ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, nosotros estábamos diciendo que el gobierno está prácticamente semana a semana aplicándonos incrementos. Entonces, las rebajas las están aplicando en la banda de los 22 días. Supuestamente, tanto rebajas como aumentos iban a estar clasificadas dentro de la banda de los 22 días, pero lo están haciendo prácticamente semanal en el tema de los aumentos. Ajá. En las rebajas usted no lo va a ver semana a semana, lo va a ver cada 22 días. A lo mejor reflejado de forma diferente, pero esa es la dinámica que está ocurriendo. Eso genera una inequidad, ¿verdad? Correcto. Ajá. Ahora, póngase usted a pensar, ya que el gobierno no importa combustible, no tiene una reserva estratégica, significa que estamos dependiendo de 3 empresas que hacen eso. Suponga usted que ellos tienen una reserva de 10 días, 8 días, 10 días. Ok. No estoy seguro si estarán haciendo compras cada 8 o 10 días. Tampoco sabemos cada cuánto están haciendo compras, en qué cantidad y a qué precio. Eso debería estar publicado en la página de la Secretaría de Energía. O sea, ¿quién hizo la compra? Uno, o Puma Energy, o Texaco, o cualquier otra. ¿Cómo compró el combustible? ¿Cuándo lo compró? ¿Y cuál es su reserva al momento de la entrega de ese combustible? Entonces, si ese combustible lo compraron a $3, póngale, vino a Honduras con el precio de $3 y lo mantienen 500,000 galones, vamos a decir algo. Y de esos 500,000 galones solamente han entregado 200,000, todavía tienen 300,000. Pero a la semana siguiente anuncian que va a costar $3.20. Pero ellos no lo compraron a $3.20. A 3. ¿Qué significa eso? Que a algo que compraron más barato le están aplicando un aumento solo porque el mercado dice que la próxima compra va a ser a 3.20. Entonces, eso no me lo han logrado desvirtuar tampoco, porque las transnacionales, los que compran combustibles, que no debería ser función de ellos, sino que debe ser una función compartida, se han llamado al silencio. Aquí tenemos el mercado cooptado por 3 compañías nada más. Y el Estado no participa, solo participa como regulador y como cobrador. Entonces, esa es la realidad. Y la otra cosa que no podemos hacer, porque no tenemos una reserva estratégica, es hacer compras a futuro. Pero le podríamos exigir a estas empresas que importan hacer compras a futuro. Si necesitan un apoyo, si tuviéramos un fondo petrolero, apoyar con un fondo petrolero para que se hagan compras a 3 y 6 meses. Bueno, yo me imagino que Darwin Ponce, quien está revisando constantemente y analizando estos ajustes, miren, el día viernes, el barril del petróleo Brent estaba a $111. Entre el día viernes y hoy domingo, el aumento ha sido como de 40 centavos. En razón del último ajuste que fue el lunes anterior, ¿de cuánto ha sido la variación? Porque estamos viendo acá, vuélvanme a colocar la tabla, que, por ejemplo, en el diésel estamos hablando como de 40 centavos de dólar, que es el incremento. Estamos hablando de la super y la regular, que son 6 lempiras. Estaríamos hablando que es como de 25 centavos de dólar el incremento. ¿Cuánto ha sido la variación del precio del crudo en el mercado internacional para aplicar este nuevo incremento, Darwin, en razón de una semana? Por ejemplo, hoy vemos que está a 111.40 y algo, pero el día viernes estaba a 111. O sea, el incremento entre el viernes y hoy ha sido de 49 centavos de dólar del precio del barril. Lo que sucede ahí es que hay que hacer una diferenciación entre el precio del barril
y el precio del producto terminado, que en este caso sería la gasolina, el diésel, querosén, búnker y gasolina para aviones, porque el proceso es diferente para cada uno de ellos, el proceso de refinado. Entonces el petróleo puede variar en cuanto al precio internacional mucho o poco, pero realmente donde tenemos que fijarnos es en el precio que se compra el producto. En este caso, la referencia que uso es la gasolina básicamente. Y en ese sentido, eso puede variar, no importa si el petróleo no subió o no bajó mucho, pero sí el proceso del refinado puede variar en el precio. Entonces, ahí es donde uno tiene que fijarse. Y la verdad es que en los últimos días sí ha habido una fuerte variación en el precio de la gasolina vendida en el Golfo, y bastante considerable, por cierto. Pero, reitero, no es ese para nosotros la referencia de precio que estamos pagando. Lo que está encareciendo el producto son los impuestos, porque esos no los cambian, esos no los negocian. Y el asunto es que en un país donde la carga fiscal depende de los combustibles, como una de las fuentes principales, en un país donde no se produce petróleo ni carburantes, no es sabio. Honduras tiene 18 departamentos. De esos 18 departamentos, 3 departamentos, licenciados, solamente 3. Francisco Morazán, Cortés, Valle. Si no me equivoco, es Valle. Solo esos 3 departamentos tienen encima la carga fiscal de un 85%. Significa que hay 15 departamentos en este país que pagan prácticamente cero. Algunos pagan cero, otros pagarán un 1 o 2% de la carga fiscal. Entonces, yo creo que no es sabio hacer que la economía nacional dependa, en tercer lugar, de los carburantes, de los impuestos a los carburantes. En muchos países eso no es así. No es así. Tenemos una economía informal. Más del 40% de la gente que trabaja en el sector informal, y ninguno de ellos paga impuestos sobre la renta. ¿Es justo eso? No, no es justo. No es justo que haya gente que gana mucha plata en departamentos que no aportan absolutamente nada. Yo creo que hay que empezar a revisar el sistema fiscal del país para poder aliviar estos temas. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa comercial. Darwin Ponce, analista en temas de protección al consumidor, nos va a acompañar en esta primera hora porque está bien solicitado en este contexto de los ajustes al precio de los carburantes. Más adelante va a estar en otro programa de televisión. Él nos ha concedido esta primera hora del Foro Dominical Contraportada, y también ya nos acompaña don Germán Espinal y también el abogado Héctor Pérez. Porque, ¿y la clase política qué decisiones va a tomar? Esto tiene un enorme impacto en el tema de los precios de la canasta básica familiar. Enorme. Si no, revisen los comentarios bastante acertados y responsables del expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Dante Mossi. Vamos a hacer una primera pausa comercial, ya volvemos.